Escondida en los territorios del noroeste de Canadá, hay una zona de extraordinaria belleza natural, inaccesible por medios convencionales. Durante décadas, la gente ha cruzado sus límites en busca de una gran fortuna, que se rumorea que yace allí. Muchos se han ido con las manos vacías, pero otros no han regresado jamás. Haciendo una pausa para orientarse, Lefebvre se volvió para evaluar el retraso de sus compañeros. Como era de esperar, la pareja aún se encontraba a cierta distancia, luchando visiblemente por sortear los senderos y pasadizos dispersos entre las imponentes rocas. Sonriendo para sí mismo, buscó en su mochila un trozo de carne seca, antes de proseguir su camino. El experimentado trampero llevaba 3 días viajando con los 2 policías, y hasta el momento, ninguno de los dos había sido capaz de seguir su ritmo. Sería mentir si dijera que no le divertía el incómodo que les producía, ya que no sentía ningún aprecio por la policía. Pero había sido un año duro, y a pesar de su aversión a la policía, le estaban pagando un buen dinero por acompañarles. La sección del río llano a la que necesitaban llegar, se encontraba a gran distancia del asentamiento más cercano, y pocos guías habían estado allí. Según tenía entendido, buscaban a un explorador a instancias de su prometida. Al parecer, el desaparecido no había acudido a su propia boda, por lo que Lefebvre sospechó que lo más probable era que se tratara de un caso de acobardamiento, y no de algo más siniestro. Había recorrido una corta distancia más, cuando algo le hizo detenerse de nuevo. Allí, no lejos del sendero, estaba el cuerpo muy descompuesto de un lince, atrapado en un cepo que había sido ocultado. La visión del animal muerto inquietó a Lefebvre. No era habitual que un hombre colocara una trampa en esta parte del mundo y luego se olvidara de ella. El viejo trampero estaba comiendo su bisonte, cuando los 2 agentes le dieron alcance. Como era de esperar, no parecían interesados en el descubrimiento, a pesar de las observaciones de Lefebvre, por lo que, a su debido tiempo, su viaje continuó. Pero pronto quedó claro que algo había de cierto en las preocupaciones del trampero. Los viajeros empezaron a encontrarse con más trampas, todas ellas llenas de cadáveres de linces, y zorros intactos, y en descomposición. Poco después, encontraron una barca medio sumergida, atrapada por la maleza en la orilla del río. Una inspección superficial sugirió que probablemente había sido agujereada por las rocas, pero no había rastro del propietario. Estaban a poca distancia del arroyo de Irvine, pero el paso de cada uno de los hombres se había acelerado. El camino hacia la cabaña de madera se hizo evidente incluso antes de que la vieran, ya que el aire de delante estaba cargado de olor a madera quemada. Lefebvre había retrocedido y observado cómo la policía desenfundaba sus armas, y se acercaba a lo poco que quedaba de la estructura incendiada. Le interesaba más lo que pudieran esconder los árboles que les cercaban, que las ruinas ennegrecidas que tenían delante. Cuando finalmente se acercó para reunirse con los 2 oficiales, se sorprendió al ver las pieles y provisiones del desaparecido intactas, apiladas en una pila ordenada, a poca distancia de donde había estado la cabaña. El cuerpo del explorador yacía cerca, su rifle a su lado con el cañón toscamente doblado, y en una mano carbonizada empuñaba una pistola de 6 tiros. Pero fue la cabeza que faltaba lo que más inquietó al trampero. Lefebvre había crecido oyendo historias de lo que les ocurría a las personas que morían en este valle, y no tenía intención de unirse a sus filas. Dejó claro a sus clientes que volvería a la civilización en 1 hora, con o sin ellos. No se realizarían detenciones por el asesinato de Peel, y lamentablemente no sería el último hombre en morir en tales circunstancias en este lugar. El mundo lo conoce como el Valle del Nehani, pero para aquellos que lo han visitado lo conocen con un nombre mucho más siniestro. El Valle de los Hombres sin Cabeza. El Valle del río Nehani contiene algunos de los paisajes más impresionantes de los territorios del noroeste, así como el pico más alto de la zona, el Monte Nirvana. Su belleza le ha valido la designación de reserva del Parque Nacional, que abarca unos impresionantes 12.000 kilómetros cuadrados. Por algo, sus extensos bosques y cascadas han permanecido intactos para la civilización moderna. El terreno que las rodea es tan implacable que la única forma viable de acceder a la región es en helicóptero, un lujo que no estaba al alcance de los buscadores cuando se descubrió oro allí a principios del siglo XX. Quienes estaban dispuestos a apostarlo todo por la posibilidad de encontrar oro,
no tenían más remedio que adentrarse en las profundidades del valle, viviendo en campamentos provisionales o en cabañas construidas a toda prisa. No se sabía nada de ellos durante meses, y la mayoría salía de los bosques sin nada que mostrar por su trabajo. Pero en 1904, dos hermanos aparecieron en el pueblo del Fort Liard, cargados de oro. Frank y Willie habían viajado a la región desde su casa de Edmonton a principios de año, afirmando haber localizado una inmensa fortuna oculta, que más tarde volverían a reclamar. Al año siguiente, tras haber invertido su fortuna en herramientas y suministros, la pareja desapareció de nuevo en el valle, presumiendo de las riquezas que allí aguardaban para ser extraídas. Con el paso del tiempo, la gente con la que habían prometido compartir su botín, esperó pacientemente su regreso, pero nunca reaparecieron. 3 años después de que los hermanos fueran vistos por última vez, Charlie dirigió una partida al valle del Nehani en busca de sus hermanos desaparecidos. Finalmente, se encontraron los esqueletos de los dos hombres en las ruinas de su campamento, y a ambos les faltaba la cabeza. Uno de ellos estaba debajo de una pila de mantas junto a lo que había sido un fuego, lo que indica que fue decapitado mientras dormía. Al otro lado del fuego, el brazo de su hermano trataba de alcanzar un arma cercana, con las mantas echadas a un lado mientras intentaba evitar su propia muerte. Una década más tarde, otro grupo de búsqueda se adentraría en el valle, esta vez en busca de un hombre desaparecido llamado Martin Jorgensen. El sueco era un buscador de oro que llevaba décadas ejerciendo su oficio por todo el Yukón. En 1917, Jorgensen envió un mensaje a la ciudad vecina de Ross River, para comunicar a un amigo llamado Paul Phil, que se había hecho rico. Esto fue lo último que se supo de él, y al año siguiente Phil localizó a Jorgensen muerto en su cabaña incendiada, sin cabeza. 4 años más tarde, un par de buscadores de oro se toparon con el cadáver congelado de un trampero llamado John O'Brien. El ex soldado había sobrevivido a los horrores de la Gran Guerra, solo para encontrar su destino en el valle de Nehani, y la forma de su muerte resultaría chocante para los que lo encontraron. O'Brien estaba sentado, completamente vestido y congelado junto a los restos humeantes de su hoguera. Era como si se hubiera congelado repentina e inesperadamente, con una taza de café todavía agarrada con fuerza en una mano, a pesar de estar sentado justo al lado de un fuego crepitante. Poco después del descubrimiento del trampero congelado, se encontraría otro cadáver en un lugar inquietantemente familiar. Yukon Fischer era un conocido alborotador local que había establecido su hogar en las profundidades del valle en 1912. Descrito por los que lo habían conocido como un hombre gigantesco, el forajido había huido de la civilización tras herir gravemente a un tabernero con un vaso roto, durante una pelea de borrachos. Aunque la herida que había causado era grave, la víctima había sobrevivido al final, pero la cantidad de sangre perdida había convencido a Fischer de que había matado a su oponente. Incluso cuando los visitantes de la zona le dijeron que no era un asesino, Fischer se negó a volver a la sociedad, y sobrevivió asaltando los campamentos de los buscadores de oro, y robando en las trampas de los cazadores locales. Y entonces, desapareció aparentemente de la existencia. En 1927, se encontró el esqueleto de un hombre alto entre la maleza, a escasos metros de donde habían sido asesinados los cuerpos de los hermanos Frank y Willie. Un fusil yacía en el suelo a su lado, con el cañón inexplicablemente doblado, y los restos quemados de un refugio también se encontraban cerca. Tan inquietantes como los asesinatos que han tenido lugar en el valle del Nehani, son las desapariciones de viajeros dentro de sus límites. Y las circunstancias de la desaparición de algunas de estas pobres almas, son tan desconcertantes como la forma en que fueron encontradas las víctimas asesinadas. En 1926, Mai formaba parte de una partida de caza que se había adentrado en el Valle de los Hombres sin Cabeza. De algún modo, se separó del resto de su grupo. A pesar de los repetidos esfuerzos de búsqueda, no se encontró rastro de la mujer desaparecida, hasta que varios meses después un cazador nativo llamado Big Charlie afirmó haber visto a una mujer que coincidía con su descripción. El cazador declaró que había estado recorriendo el valle cuando vio a una mujer trepando por una pared rocosa cercana. Estaba desnuda y visiblemente angustiada, como si intentara escapar de alguien o de algo. Cuando se le preguntó quién creía que podía ser su perseguidor,
Charlie respondió que no había intervenido, ya que creía que era el mismísimo diablo. Los restos de Mai nunca han sido localizados, y en el momento de su desaparición no se encontraba lejos del río Flat. 2 años después de su desaparición, otro grupo que recorría el mismo tramo de agua, también perdió a uno de sus miembros. Para quienes le conocían, Angus Hall era un personaje tempestuoso e impulsivo. Cuando el grupo que le acompañaba no quiso aumentar el ritmo, partió solo, decidido a ser el primero en encontrar pruebas de la existencia de una veta de oro oculta. Los compañeros de Hall habían dejado que el explorador siguiera su camino, sabiendo que era mejor no razonar con él, y habían seguido sus huellas a medida que avanzaba. Pero varios metros más adelante, estas huellas habían cesado de repente, a mitad de camino. Lo único que quedaba de Angus Hall era una última huella de bota embarrada, como si algo lo hubiera levantado del suelo al caminar. Luego, en 1936, desaparecieron otros 2 buscadores. Bill y su socio Joe llevaban años en el valle del Nehani, en busca de fortuna. Los restos de su cabaña de madera se encontraron calcinados a orillas del lago Glacier, pero los cuerpos de ambos hombres no estaban dentro, y nunca se han encontrado. Como ocurrió con el asesinato de Bill, nunca se ha detenido a nadie por ninguno de los asesinatos que han tenido lugar en el valle. Cuando se les pregunta quién creen que es el responsable, los miembros de la tribu nativa culpan a una misteriosa y enigmática comunidad. Se cuenta que los Naja son los habitantes originales del valle del Nehani, pero rehuyeron el contacto con otras tribus. Su nombre se traduce como la gente de allí, en referencia a la distancia que mantenían con sus vecinos, y se creía que poseían poderes casi sobrenaturales. Los guerreros de Naja eran descritos como excepcionalmente altos y poderosos. Eran inmensamente fuertes, y ocultaban sus rostros tras terroríficas máscaras. Se rumorea que la tribu se extinguió hace siglos, pero, a diferencia de otras sociedades similares, no dejó edificios ni asentamientos. Simplemente desaparecieron en la bruma de su entorno. Los Din afirman que los Naja cortaban la cabeza a quienes se adentraban en su territorio, como advertencia para que otros intrusos se mantuvieran alejados, y que los asesinatos son obra de los descendientes de este pueblo asesino. En 1945, se informó de que un minero llamado Ernest Shepard había sido encontrado muerto en el valle de Nehani. El nativo de Ontario estaba tumbado en su saco de dormir, con la cabeza separada de los hombros y apoyada en una roca cercana. En 1983, un excursionista de la bahía canadiense de los glaciares encontró las pertenencias de un explorador desaparecido. El testigo dijo haber escuchado un gemido fantasmal procedente de la maleza circundante, antes de divisar una misteriosa figura enmascarada que se acercaba, de la que huyó rápidamente. Los asesinatos de buscadores de oro en esta región recuerdan inquietantemente a los perpetrados en las montañas de la superstición de Arizona. También allí se dice que una fuerza misteriosa protege un alijo de oro oculto en una mina no revelada, llamada la mina de oro de los holandeses perdidos. Muchas víctimas de estos asesinatos también han sido encontradas sin cabeza. También se han sugerido otras explicaciones más fantásticas para los asesinatos. Dibujos encontrados en cuevas cercanas muestran lo que parecen ser mastodontes, con los huesos de estas antiguas criaturas también localizados por excavaciones arqueológicas. Es posible que existan especies prehistóricas, protegidas por el carácter aislado de este entorno. Una de estas criaturas que supuestamente habita el valle, es conocida por los Din como el huejile. Por las descripciones que ofrecen sus escritos, este monstruo es un cruce entre un oso y un lobo. Aplastaba a sus presas hasta la muerte con sus poderosos brazos, antes de darse un festín con sus restos. Es posible que tal criatura sea también descendiente del lobo huargo, otra especie prehistórica que se creía extinguida. También hay rumores de una raza de extrañas criaturas conocidas como los Nuk-Nuk, humanoides cubiertos de piel que portan garrotes primitivos, y cocinan los cuerpos de aquellos a los que matan antes de comérselos. Una serie de avistamientos de ovnis a lo largo de la historia de la región completa el conjunto de explicaciones sobrenaturales. Y aunque la creencia predominante es que las víctimas del Valle de los Hombres sin Cabeza son probablemente víctimas de asesinos codiciosos y mucho más humanos,
La inquietante quietud de la región hace que tales proposiciones parezcan totalmente plausibles. Como ocurre con la leyenda de la mina de los holandeses perdidos, parece que fuerzas misteriosas tratan de frustrar los esfuerzos de la gente por extraer oro de debajo de la superficie del continente norteamericano. Y ya sean estos asesinos de naturaleza paranormal o totalmente humanos, siguen actuando sin ser detectados.